¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Televigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Xosé Lago, que es el subdirector de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atender la llamada de Televigo para dar a conocer, para charlar un poquito de la AECT, Galicia Norte de Portugal, esa Agrupación Europea de Cooperación Territorial, a ambos lados de la raya, ¿no?, del Miño, en nuestra comunidad autónoma, nuestro país, con el país vecino, con Portugal. Una agrupación europea de cooperación transfronteriza, territorial, que nacía, digamos, oficialmente en el 2010, aunque hay mucho trabajo previo. La primera pregunta es ¿por qué y para qué nació? ¿Cuáles son los objetivos fundacionales de la AECT? A ver, si nos remontamos un poco al pasado, entre Galicia y el norte de Portugal siempre hubo una relación que fue bastante más allá de la buena vecindad que debe existir entre todos los vecinos. Siempre hubo bastante más trato y bastante más relaciones. Ya en los años 90, en el 91, se creó una comunidad de trabajo entre Galicia y el norte de Portugal, fundamentalmente para trabajar juntos con vistas a los fondos comunitarios. Ya remontándonos todavía más, cuando España y Portugal entraron en la Unión, la Comunidad Económica Europea de entonces, entraron juntos, empezaron a trabajar, aparecieron los fondos Interreg en los finales de los 89, 90, y a partir de ahí pues, se creó esta comunidad de trabajo y siguieron trabajando. Después llegó un momento en el que se quiso dar un paso más y se aprovechó una nueva figura jurídica, que es esto de la AECT, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que era una figura que acababa de crear la Unión Europea en el año 2006, y a partir de entonces nos pusimos a trabajar para dotar para crear esta AECT. La diferencia entre una AECT y es una comunidad de trabajo, algo por el estilo, es que la AECT tiene personalidad jurídica. Entonces, los dos gobiernos, el de la Xunta y el de gobierno del norte de Portugal, nos pusimos a redactar unos estatutos, nos presentamos, se aprobó esta AECT, fuimos la primera que se constituyó en la península ibérica y la tercera que se constituyó en la Unión Europea, o sea, que fuimos de los primeros que nos pusimos a dar ese paso, y se constituyó formalmente en el 2008, pero bueno, no empezó a trabajar físicamente hasta febrero de 2010. Hablábamos al principio un poco de cuál era, fuera de cámara, un poco la diferencia con el Eixo Atlántico, ¿no?, que también pues, es un organismo que trabaja, digamos, a ambos lados de la frontera. Es que el Eixo Atlántico tiene más el respaldo local, es más como una agrupación de municipios, mientras que vosotros, lo acabáis de decir, Xosé, está detrás, digamos, los gobiernos autonómicos, el de Galicia y el del norte de Portugal. Hay un respaldo, digamos, a otro nivel, ¿no? Sí, el Eixo Atlántico está constituido, es una asociación constituida por ayuntamientos. La nuestra es una única asociación que tiene personalidad jurídica propia, que es una ventaja, además personalidad jurídica internacional en los dos países, y está constituida por la Xunta de Galicia, que es un gobierno autónomo, y el norte de Portugal no tiene autonomía política, pero representa al Estado portugués en este caso. Los socios son Xunta de Galicia y CCDR Norte, o sea, como Comisión de Coordinación y Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal. Y sí, el ámbito nuestro ocupa todo el territorio de la eurorregión, del Duero hasta Foz. Aunque es una agrupación, digamos, a nivel administrativo, detrás de todo esto hay el fomentar las buenas relaciones de vecindad. Ese es el objetivo, al final, último, ¿no? Estamos pegados y tenemos una historia común con nuestros vecinos portugueses. Lo importante, al final, es llevarnos bien, sumar un granito de arena para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo en otros lugares y que hay en otros países de malos rollos, para que nos entendamos así. O sea, al final, de lo que se trata, resumiéndolo mucho, es de avanzar juntos, estrechar lazos y tender puentes. Sí, estamos convencidos además de que es que tiene que ser así. Tú, como hablábamos también antes, tú no te puedes o no te debes llevar mal con tu vecino, no te vale la pena incluso. Entonces, lo que buscamos es tratar de aprovechar las sinergias que nos puede dar las ventajas del uno y con las ventajas del otro para avanzar juntos, avanzar mejor y avanzar más rápido. Nos creamos con la idea de ser un poco el aglutinador de la cooperación entre Galicia y el norte de Portugal. Nosotros siempre decimos, medio en serio, medio en broma, más en serio que en broma, que nuestra sede en Bouzas queremos que sea la casa común de la eurorregión. Incluso acogemos algunas reuniones de organismos gallegos con organismos portugueses que nos buscan para, oye, ayúdame a buscar con quién puedo colaborar. Entonces, nuestra idea precisamente es esa, es ayudar en la cooperación, porque además creemos que es que tiene que ser así. Vamos a sacar muchas más ventajas, aunque sea
entrar en lo material, vamos a sacar muchas más ventajas si vamos juntos que si estamos separados. La sede, por cierto, allí al lado del Liceo Marítimo de Bouzas, para quien no la conozca, ahí está esa sede de la AECT. ¿En qué campos se colabora? ¿En todos los campos? ¿Fundamentalmente en unos? ¿Cuáles son esos lazos que se quieren estrechar con nuestros hermanos o primos? Como querer, vamos a ser maximalistas y nos gustaría colaborar en absolutamente todos los campos habidos y por haber y alguno que se pueda inventar a mayores. Pero bueno, normalmente nos centramos más en aquellos donde bueno, pues o podemos ser más competitivos o podemos ayudar más, incluso tratamos de acercar a la cooperación a sectores que tradicionalmente pues, podían estar más alejados, que fueron un poco más por su cuenta o no vieron la necesidad de cooperar con unos o con los otros. Pero bueno, también hay ámbitos en donde sí que tenemos más posibilidad de actuación y tenemos algunas actuaciones más o menos importantes. Por ejemplo, pues en el ámbito de la educación, de la cultura, que son competencias más, al menos desde el punto de vista gallego, son competencias autonómicas, el fomento de la investigación, e incluso elaboramos algunos documentos de programación más amplios para el conjunto de los dos territorios. Por ejemplo, se aprobó en el plenario de la Comunidad de Traballo, con el presidente de la Xunta y el presidente de la Comisión de Coordinación del Desenvolvemento Regional do Norte, se aprobó un plan de inversiones conjuntas para el periodo 21-27, que es la segunda vez que lo hicimos un primero en el 14-20, y la idea que busca este plan de inversiones conjuntas es buscar aquellos ámbitos en los que nos interese a los dos gobiernos invertir, en dónde podemos invertir y en qué podemos o con qué podemos ser más competitivos. No, o sea, orientado fundamentalmente a los fondos del POCTET, del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, pero no exclusivamente eso, o sea, incluso se busca o se plasman allí prioridades que no tendrían por qué coincidir exactamente con las del POCTET. ¿Y cuáles son las prioridades dentro de este nuevo plan a unos cuantos años vista? Pues, aunque no tienen por qué coincidir con el POCTEP, más o menos van todas en la misma dirección. Al fin y al cabo, todos, tanto nosotros como el norte como Galicia, formamos parte de la Unión Europea y las prioridades van muy alineadas con las prioridades de la Comisión Europea, fundamentalmente la investigación, el desarrollo, el Green Deal, el desarrollo verde, la descarbonización, y sobrevolando o por debajo, no sé por dónde ponerlo, pues la cuestión del empleo. Hablabas antes de que son muchísimos los campos y más que hubiera que en los que se pudiera colaborar, pues muchísimo mejor, pero nombrabas el primero de ellos, la educación y la cultura. Claro, nosotros tenemos como mínimo ya un idioma común, un pasado también, porque incluso llegó a ser hasta un mismo territorio. El portugués, de hecho, nació en el Reino de Galicia, con lo cual ya ahí tenemos una vinculación absoluta con nuestros, decía yo, hermanos o primos portugueses a ambos lados del Miño, y tenemos una tradición absolutamente, bueno, pues ligada, estrecha, hasta el punto de que existen programas incluso de movilidad, ¿no? En educación, el Jacobus, ¿no? Donde alumnos gallegos pues acaban cursando en universidades portuguesas y portugueses pues que estén para aquí, y eso, pues lo que hablamos antes de buena vecindad, de estrechar lazos y de conocerse uno al otro más y romper perjuicios, que siempre los hay. Efectivamente. Bueno, déjame contar un pequeño detalle que es anecdótico, pero puede tener su importancia. Este documento del que hablaba antes, el PIC, el Plan de Inversiones Conjuntas, no está escrito en un idioma, o sea, no está escrito ni en gallego, ni en castellano, ni en portugués, está escrito en los tres. Y no es que haya una versión en cada uno de los tres idiomas, sino que una parte está escrita en gallego, otra parte está en portugués y la otra está en castellano. Conscientemente lo hicimos, la idea es también tratar de dar un señal, de marcar un aviso de que son tres lenguas oficiales en el mismo nivel y que son además mutuamente intercomprensibles. Cualquier ciudadano de Santa María de Feira hasta el Cabo Ortegal es más o menos capaz de entender cualquiera de los tres idiomas. Bueno, pues eso fue un poco lo que buscamos. Y luego, efectivamente, desarrollamos algunos proyectos. El Jacobus es uno de los más importantes. Yo, además, personalmente, es uno de los que le tengo más cariño, porque es un programa de intercambios empezó con las universidades. Están metidas las universidades públicas, o sea, 7 universidades de la Eurorregión, más los institutos politécnicos portugueses. Y la idea era fomentar los intercambios, es decir, que una persona de aquí pudiera estar allí un tiempo y viceversa. Y no solo estudiantes, entiendo que también profesorado. Una de las cosas que más éxito tuvo es que en el Jacobus pueden entrar los profesores, el personal docente investigador, pero también los investigadores de posgrado, que están realizando el doctorado o postdoc. Y además
están también, que es una cosa que resultó al fin muy buena, están también los PAS. El personal de Administración y Servicios de las universidades también puede realizar estos intercambios, lo cual resultó ser muy útil, incluso para las propias universidades, porque después la gente de los PAS pues ya sabían a quién dirigirse en el caso de que tuvieran que hacer alguna gestión con una universidad del otro lado. Después ampliamos esto de las universidades y institutos politécnicos en Portugal, añadimos también a los centros tecnológicos que tuvieran relación con los dos lados, fueran transfronterizos, bueno, pues los metimos también. E incluso hace un par de años añadimos también a las fundaciones biomédicas y sanitarias para fomentar este intercambio. Lo de los centros tecnológicos, evidentemente la función fue facilitar un poco el tránsito del conocimiento entre la universidad y la empresa. Son unas estancias que van desde una semana a 3 meses, dependiendo del tipo de trabajo, de la persona que lo quiera realizar. Llevamos 9 convocatorias, va pues 1,5 millones de euros en este tipo de programas de intercambio y que están resultando muy exitosos. Y Hablaba yo, de educación, pero está encardinado también con la investigación, que fue otro de los campos que tú dijiste, es que uno de los objetivos es fomentar la investigación a ambos lados del río Miño. Hay institutos de investigación, centros biomédicos, está ese centro también de nanotecnología, por ejemplo, en Braga, etcétera, y eso ayuda a que constituyamos un polo un poquito más fuerte, ¿no? Uno solo siempre hace menos que si se apoya en el de al lado. Sí, además el constituir este trabajo en red resultó muy útil, pues incluso se vio que muchos proyectos que se iban presentando en distintas convocatorias eran mejores o habían sido mejorados precisamente gracias a estancias. Si una persona pues está un tiempo trabajando codo a codo con el del otro lado, sí, hay más posibilidades de que los proyectos sean realmente mucho más imbricados y consigan mejores resultados. Y que se consigan mejor financiación por parte de Europa, porque entiendo que Bruselas le gusta mucho cuando son proyectos que se presentan transfronterizos, ¿no? Porque se trata de la Unión Europea, ¿para qué nació? Pues para establecer lazos también y crear un espacio común y evitar la guerra, cosa que ahora mismo tenemos allá a nuestro lado, pero de buena vecindad. Entiendo que todo lo que sea transfronterizo, y por eso se constituyó la ECT y todas estas agrupaciones, todo lo que sea transfronterizo y todo lo que tenga que ver con el vecino está mucho mejor recibido en las instituciones europeas. Evidentemente, aparte de haber los fondos específicos para cooperación transfronteriza en la Unión Europea, para casi todos los programas de I+D se suele pedir además la colaboración de varios países, 2, 3, 4 o 5, depende del tipo de proyecto y del tipo de fondo. La ventaja incluso nuestra como ECT es que podemos actuar como representantes, por ejemplo, en el POCTEP, de los dos países. Un proyecto de la ECT no necesitaría un socio español y un socio portugués porque ya se supone que lo llevamos incorporado a nuestro genoma. Hay otros muchos campos, estamos hablando de la educación, de la investigación. Entiendo que también en el mundo del turismo, en el mundo cultural más amplio, en el mundo de las letras, ¿no? Hay que fomentar eso. Claro, ahí tenemos dos programas. Uno es el programa Nortear, que es un programa de intercambios culturales entre Galicia y el norte de Portugal, que comenzó con un premio literario para jóvenes, comenzó y sigue funcionando este premio, en el cual pues se le da un dinero al ganador y después por encima se le publica el libro en ambos idiomas de la persona, el joven que haya ganado, pero lleva también otras actividades como intercambios de exposiciones, como conversaciones entre dos escritores, uno de cada lado, en los dos países, con lo cual pues es una buena forma también de que los escritores se vean, se vaya popularizando y la gente conozca no solo al de su país, que a veces tampoco lo conoce mucho, sino incluso al del otro lado, y genera un cierto interés por la lectura. Y en el ámbito del turismo y demás, sí que tenemos organizado desde cumbres de turismo, juntando a los dos gobiernos, incluso hicimos una cumbre de turismo en Matosinhos. Esas cimeiras, ¿no? Esas cimeiras, sí. Me encanta la palabra. Que es que a veces lo utilizamos en gallego, en castellano, a veces... Cumio sería en galego, cumbre sería a nivel español y cimeira en portugués, que es cuando se reúnen al más alto nivel. A veces tenemos un cierto batiburrillo a la hora de hablar, mezclamos los idiomas. Pero montamos, por ejemplo, de turismo, estaba el gobierno de la Xunta con el gobierno del norte de Portugal, con representantes del gobierno de Madrid y del gobierno de Lisboa, o sea, los juntamos a todos. Y tenemos un proyecto, Facendo Camiño, que también busca desarrollar algunas actuaciones del Camino de Santiago, que lo tenemos con la Agencia de Turismo de Galicia, pero también están Turismo do Porto do Norte, por parte de Portugal, y la Dirección Regional de Cultura del Norte de Portugal. Y una de las cosas que estamos haciendo ahí son las bases para hacer un plan director de los caminos portugueses a Santiago.
Trascendería un poco el ámbito territorial de la Xunta, que sería el territorio de Galicia, y del ámbito territorial de Portugal, que sería, bueno, pues claro, hasta la margen izquierda del Miño. La idea es hacer un plan director conjunto, de por lo menos de todo el territorio de la eurorregión, de los caminos portugueses de Santiago. Vosotros me has comentado al principio de la entrevista que es la tercera agrupación que se fundó a nivel europeo, ahora entiendo que hay unas cuantas más. También habéis servido un poco para abrir camino, ¿no? Porque claro, no hay nada escrito hasta que uno empieza, y por ahí también de ejemplo a lo mejor a otras agrupaciones que hayan nacido después. Sí. Entiendo que también hay colaboración con otras agrupaciones, se enseña y se aprende mucho de los demás. Efectivamente. Nosotros fuimos la primera de la península y luego, pues en aquel momento sí que nos llamaron bastante gente de otras áreas de cooperación, buscando cómo lo hicisteis, ayudándonos a redactar nuestros estatutos, qué hicisteis bien y qué hicisteis mal, o sea, cómo podemos aprender en unos de los otros. Hoy efectivamente a lo largo de Europa son unas 80 ECTs las que hay ya constituidas, pero es cierto que sí que fuimos unos pioneros. Ahora en el territorio de la eurorregión hay otras dos, pues se puede incluso constituir alguna más, en la península ibérica andamos por las 11 ya, es decir, ya empiezan a haber más instituciones de este estilo. ¿Y eso genera competencia a la hora de buscar fondos europeos, más a la misma tarta, o hay cooperación incluso con otras agrupaciones a la hora de presentar proyectos en común? Las dos cosas. Es normal que cuando haya, no quiero decir competencia por los recursos, pero sí que nos podemos presentar todos a algunas de las tartas, coincidimos, nos presentamos 1, 2, 3 o todos, no pasa nada. Yo creo que la competencia leal existe y está bien que exista, pero también hay mucha cooperación entre nosotros. Nosotros, como ECT Galicia Norte de Portugal, como ECT de la Eurorregión, sí que tenemos muy buena relación y tenemos intercambios constantes y reuniones con una cierta frecuencia con las otras AECTs, sobre todo de nuestro entorno, con la de Chaves Verín y con la del Río Miño, que son las que están en el territorio de la Eurorregión, pero también con algunas otras. Y después nos encontramos, mira, el Comité de las Regiones, la Comisión Europea, tiene una plataforma de AECTs que hace un encuentro anual de todas las AECTs europeas. Bueno, también nos vemos en ese tipo de foros y en muchos otros con una cierta frecuencia. Eso es importante, no solamente colaborar con el vecino, sino también con los otros organismos, que aunque estén en otro lado de Europa, por ejemplo, se aprendan experiencias. Es que las buenas prácticas muchas veces son extrapolables, y a lo mejor estás viendo lo que están haciendo, dices, hombre, qué buena idea, esto lo podría aprovechar, y viceversa. Oye, cuéntame cómo estás haciendo esto. Eso es normal y bueno, además. Hablábamos antes de ese plan en los próximos años, para los próximos años. ¿Cuál es la hoja de ruta, o cuáles son los nuevos campos, o en qué está trabajando ahora mismo la AECT para poner en marcha, o qué hay que reforzar más, porque habéis visto que es, bueno, pues una experiencia que en su día fue piloto, pero que, bueno, pues tiene mucho de recorrido todavía? Bueno, queremos seguir colaborando fundamentalmente en lo que nos está saliendo bien, lógicamente. Estamos ahora en un momento en el cual los programas, la convocatoria del POCTEP del 14-20 está terminando, se están cerrando los últimos proyectos y estamos ya empezando a preparar los proyectos para los nuevos fondos. Vamos a continuar, o nuestra intención al menos, es continuar con proyectos que son exitosos, como puede ser el Jacobus, puede ser Nortear, pero también queremos seguir trabajando juntos, Galicia y el norte de Portugal, y nosotros colaborando en la medida de lo posible en otras actuaciones que puedan ser desarrolladas, pues, por ejemplo, a favor de la industria. Hay temas que están teniendo mucha importancia ahora, como pueden ser, lo estamos viendo todos los días, las cuestiones sobre el coche eléctrico, las cuestiones sobre, incluso Galicia es muy importante ahora, en la parte de los drones. Tenemos el polígono de Rozas en Lugo, que cuando la gente habla de cooperación a veces cree que son solamente los 25 kilómetros de la frontera, y no, va bastante más allá. Y el norte de Portugal quiere aprovechar esta experiencia para trabajar conjuntamente, pues, en temas como la industria aeroespacial y automovilística. ¿Y ahí qué puede hacer la AECT desde sus competencias? ¿En qué puede ayudar? ¿Cómo puede arrimar el hombro? Pues mira, desde lo más mínimo, que es el tratar de fomentar los intercambios y casi juntar en una mesa, conseguir que se le pongan al teléfono los unos a los otros y los otros a los unos, que parece poco, pero muchas veces muy importante, fomentar un encuentro en el cual se sienten los de aquí con los de allí y vean, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Eso, desde ahí,
hasta ayudarlos a redactar unos proyectos, participar incluso en proyectos con ellos. Es que simplemente de juntar a dos personas que a lo mejor no se conocen o no se conocen tanto, a veces salen buenas ideas, simplemente de un café, que nos entendamos, ¿no? Es verdad, es que una de las ventajas, vuelvo a lo que hablábamos antes del Jacobus, una de las ventajas y por lo que salieron mejores proyectos muchas veces es porque en esa semana, en ese mes o en esos 3 meses que estuvo un portugués en el norte o un gallego en Portugal, se tomaron más de un café y surgieron ideas, e incluso sobre ideas que ya llevaban preconcebidas o pretrabajadas de casa, trabajaron juntos para ir desarrollando mucho mejor ese proyecto, por eso estaban mucho más imbricados. Y lo que yo hablaba antes de prejuicios, ¿no? Porque no antes a lo mejor tenía la imagen de Portugal, bueno, pues es un país que económicamente pues menos poderoso, digamos, que España, con menos renta per cápita, con menos PIB, y a lo mejor no tienen tantas cosas interesantes que no puede, y a lo mejor en cuanto uno lo conoce dice, caramba, pues sí que hay gente ahí haciendo cosas muy interesantes de las cuales podemos sacar provecho nosotros y ellos de las nuestras, esas sinergias de las que comentaba. Sí, es que una de las mejores cosas que tienen no solo este Jacobus, sino casi todo el trabajo que hacemos es que puede ayudar a derribar muchos estereotipos culturales. A veces los gallegos tenemos una imagen estereotipada de los portugueses, igual que los portugueses tienen una imagen estereotipada de nosotros. Seguro, claro. Y sí, te lo digo porque lo veo. Y luego, pues esto no era como yo pensaba. Pues mira, no es todo tan no sé, tan blanco o negro. Entonces, estos contactos, este derribe de las barreras ayuda a conocerse mejor, a intercambiar más, a afrontar sin prejuicios una relación y conseguir unos mejores resultados. Por cierto, he leído por ahí que, además de ayudarnos mutuamente, también echemos una mano en lo que se puede, por ejemplo, ahora con refugiados, ¿no? Y con todo bueno, pues lo que está generando esta invasión rusa en Ucrania. Sí, este es un asunto que sobrevuela todos los días nuestra realidad. Colaboramos y además hicimos intercambios y pusimos, aunque solo fuera ir contando al gobierno portugués qué es lo que se hace en Galicia y el gobierno gallego qué es lo que se está haciendo en Portugal, generamos sinergias de ir trabajando juntos, de ayudar en las recogidas, entregas y demás. Es una tarea importante. Bien es cierto que también ahí hay que tener un cierto cuidado a la hora de actuar, evitando muchas veces el voluntarismo. A veces el infierno está empedrado de buenas intenciones, dicen, ¿no? Es mejor, es una cosa que recomiendo a todo el mundo, incluso nuestras redes sociales, y estuvimos hasta colgando los acuerdos que había llevado, pues, por ejemplo, la Xunta de Galicia con la coordinadora de ONGs, para ir viendo cómo había que hacer las entregas de material, las recogidas de material y de personas, para ir de la mano de las instituciones que son quienes están más preparadas y tienen luego más medios para manejarlo. En definitiva, la ACT, porque existe, pero si no, habría que inventarla. Ha sido un buen invento, ha sido una buena idea de Bruselas fomentar este tipo de agrupaciones, ¿no? Yo creo que sí, y el hecho es que en estos años, desde que se aprobó el reglamento que las creaba hasta ahora, empezó con una cierta timidez, bueno, vamos a ver por dónde va esto, y ahora se siguen creando ECTs. El otro día nos estuvieron llamando porque querían constituir o querían por lo menos ver la posibilidad de poder hacer una ECT más. O sea, el producto debe ser bueno cuando sigue habiendo gente interesada en comprarlo. Y se apuesta por cierto, no hemos hablado del presidente, Xosé Lago es ahora mismo, no hemos hablado del director, Xosé Lago ahora mismo es subdirector, coordinador, subdirector, que creo que es el cargo así oficial, el subsecretario, subdirector, perdón, el director es Nuno Almeida, es portugués. Hasta eso se rota, ¿no? Hasta en eso hay compenetración, sí, ¿no? Yo antes de ser secretario fui el director anterior, precisamente Nuno estuvo de secretario conmigo, con lo cual nos cambiamos, y todavía antes fui secretario también, es decir, la idea es que podamos ir cambiando, igual que cambiaban los presidentes de la Comunidad de Trabajo, que se puede ir cambiando de uno a otro y del otro a uno sin traumas y sin problemas. De hecho, en las 3 veces que estuve de secretario, de director y otra vez de secretario, mantengo el mismo despacho, no cambié ni de silla. Pues eso es bueno, porque si empezamos con los roces de no, ahora quítate tú que me toca a mí, empezamos tal y la casa sin barreras. Así que llevarse bien a nivel de países, con de la agrupación y también dentro de que no haya disputas, porque si no esto se convierte en algo que no funciona. Xosé Lago, ahora mismo decimos subdirector de la ECT, de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, con sede aquí en Bouzas. Por cierto, muchísimas gracias por atender la invitación de Televigo.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por traerme aquí para poder contar qué es lo que hacemos. Y desde luego desde aquí invitar a seguir trabajando con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos o primos portugueses, ambos lados de la raya, alén do Miño, ¿no? Que venimos siendo lo mismo básicamente, con un pasado absolutamente común y un futuro próspero y también común por el bien de todos, por el bien de todos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. A vosotros. También a ustedes muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos como siempre la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta entonces ya lo saben, sean felices.